Eduardo lo hizo. Buenos días a todos. Pues a mí me da muchísimo gusto presentar la plática de Miguel. Se movió el horario por cuestiones de una salida a un congreso que tiene, pero pues Miguel es uno de los integrantes importantes del área de gráficas y discretas en México. Yo lo conozco desde que estaba yo en la licenciatura y él estaba terminando el doctorado. Y me acuerdo que empezó trabajando en cosas de torneos y como que no le gustaba mucho y de pronto se clavó con los jaulas y resolvió una conjetura que llevaba, creo que como 30 años Con los abierta. clanes. Que, Dijiste ándale, Jaulas, te contagié de sí, los no, clanes. perdón, de las clanes. Sí, sí, sí. Y luego pues estuvo trabajando mucho tiempo con Víctor, con Paco y con Rafael en cosas de clanes. Hicieron unas cosas súper bonitas, pero bueno, ahora no va a hablar de clanes. eh, pero bueno, eh, pues bienvenido Miguel y si puedes compartir tu Claro, presentación. sí, claro. Gracias, Mica. A ver, pues entonces, compartir pantalla y luego aquí, ahí se ve, ¿no? ¿Sí la ven? Sí, Sale, pues este es un trabajo conjunto con mi alumna de doctorado, Marlene, y hemos estado trabajando pues ya por años, 3 años, cacho, en elecciones y simetrías principalmente. Estamos desarrollando algoritmos, de los que les platicaré más al rato, para calcular subconjuntos de conjuntos con ciertas restricciones, ¿no? Con un grupo de simetrías involucrado y eso. Y pues nosotros estábamos desarrollando esto inicialmente con la intención de que sirviera para, pues para un montón de problemas, ¿no? De buscar un objeto, una gráfica, ¿no? Con ciertas propiedades de problemas de ese tipo, son muchos, y en donde la simetría tuviera alguna relevancia, ¿no? Que es prácticamente en todos lados. Y la verdad, yo, la aplicación obvia, inmediata, directa sería como jaulas, pero yo no esperaba que pudiéramos reportar nuevos récords en jaulas, porque jaulas es un tema sumamente estudiado, con mucha gente muy fregona, que es mucho mejor programador que yo, como Brendan McKay, por ejemplo, que él ha trabajado esto y lo ha pensado durísimo, y yo no pensé que mis algoritmos, nuestros algoritmos genéricos le pudieran ganar a los algoritmos específicos desarrollados para jaulas, pero resultó que sí. Entonces ahora, Marlene y yo hemos estado hablando de elecciones y simetrías, pero ahora vamos a hablar de jaulas también, porque logramos unas cosas ahí que les voy a platicar, ¿no? Entonces, rápidamente, si acaso alguien no sabe qué son las jaulas, pues son cosas gráficas, regulares, con una regularidad dada y un cuello dado, y además de orden mínimo. Al orden mínimo le llamamos, como dice ahí, NRG, y son cosas que se ven como así, ¿no? Todas ellas son jaulas. Suelen ser, no están obligadas a ser así, pero suelen ser cosas con muchas simetrías. No hay un teorema que diga que son así, pero suele ser cosas con muchas simetrías. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la primera Petersen graph es la 3,5 jaula. Y N3,5,10, pues quiere decir que es 3 regular de cuello 5 y 10 vértices, ¿no? N es por definición el tamaño de la jaula, que también por definición tiene que ser la gráfica de mínimo orden con esa regularidad y ese cuello. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de jaulas. Y rápidamente pasamos a una tabla de las Ns, esta N de la que estamos hablando aquí, pues pues es un número que se conoce en algunos casos y en algunos no, y en muchos es muy difícil de determinar. Entonces rápidamente una tabla de los valores conocidos para N de RG, pues es esta. La tabla de valores conocidos todavía se extiende a la derecha hasta más adelante, ¿no? Varias columnas a la derecha y varios renglones para abajo, pero esta es la zona de la tabla de la que quiero hablar. Muy notablemente en la columna del 12 hay un montón de valores conocidos. En la columna del 6, del 8 y del 12 hay un montón de valores conocidos porque ahí las jaulas se construyen usando cuadrángulos generalizados y planos predictivos, y etcétera. Y entonces ahí, cada vez que la R-1 es una potencia de un primo, entonces se puede decir algo. Entonces hay muchos valores conocidos, quizá infinitos valores conocidos.
No estoy seguro, la verdad. Algún experto en jaulas que nos aclare, pero muchos valores conocidos. Y bueno, estos números que están aquí quiere decir, por ejemplo, este 26 quiere decir que se sabe que, ya se fue para atrás, este 26 que está ahí, quiere decir que se sabe que la jaula 4 regular de cuello 6 tiene 26 vértices. Se sabe que no hay una más chica que ella, se sabe que tiene 26 vértices. En algunos casos no es única la jaula, por ejemplo, la 5-5 jaula que tiene 30 vértices son dos o tres, no estoy seguro en este momento, ¿no? Son varias. Y casi siempre es única, pero en los valores conocidos, pero ocasionalmente pueden ser varias, diferentes jaulas con los mismos parámetros. Entonces, estos son los valores conocidos en este rango. Insisto, hay más valores conocidos a la derecha, abajo, pero de esto les quiero hablar. Ahí donde están los huecos, quiere decir que no se sabe de qué tamaño son esas jaulas. Entonces, ¿qué es lo que se sabe en los espacios en blanco? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, pues se saben cotas inferiores y superiores. Estoy poniendo estas tres, ¿no? En caso de 5, 7, se sabe que por lo menos son 106 vértices. Con menos no se puede, ¿no? Y cuando muchos son 152 vértices. Cada casilla tiene, todas las casillas infinitas, todas las infinitas casillas tienen una cota superior y una cota inferior. La cota inferior general es como la cota de Moore se llama, la cota superior general es la cota de Erdős, pero con frecuencia, a veces, ¿no? La cota inferior no es la cota general de Moore que sirve para todos los casos, sino que ya se hizo un análisis y se vio qué pasa y se logró determinar que este valor no se puede y este no. Entonces se logra subir la cota inferior con técnicas específicas para ese caso específico. Igual, por razones teóricas o por razones computacionales, ¿no? Y en el caso de las cotas superiores, también la cota de Erdős en general es muy mala, pero muchas veces se logran unas mejores cotas diciendo, miren, aquí tengo una gráfica, y es R regular, y tiene cuello G, y tiene orden 152, ¿no? Como aquí. Tengo el 5 y el 7, es 5 regular, cuello 7, y además tiene orden 152. Eso quiere decir que la mínima jaula, o la mínima, que es jaula, tiene que tener 152 o menos, ¿no? Quizá esa es jaula, quizá no. Es 5 regular con cuello 7, es lo que se sabe. Y lo nuevo que logramos hacer con estas nuevas técnicas y estos nuevos algoritmos, lo nuevo que logramos hacer es superar estas tres cotas inferiores. Esta cota inferior estaba en 168, 7, y la subimos a 168, ya mostramos que no se puede con 67 vértices. La de 106 la subimos 106, 108 y 110, ¿no? La subimos, me salto de a dos en dos porque cuando es impar la regularidad, el orden tiene que ser par, ¿no? Entonces la subimos de 106 a 108 y luego de 108 a 110. Y esta última la subimos de 161 a 62, 63, 64 y 165, ¿no? Finalmente. Esto es un aumento muy, muy grande, porque normalmente estos numeritos que están aquí están en el límite de las capacidades de los algoritmos conocidos en las computadoras, ¿no? Incluyendo algoritmos hechos por gente muy chipocluda, como Brendan McKay, ¿no? Que es súper reconocidos en este tipo de problemas, ¿no? Entonces, nuestras nuevas técnicas lograron mejorar estas cotas y, y pues estamos muy contentos con eso, ¿no? Y les voy a platicar qué tipo de cosas hemos estado haciendo con eso. También les debo confesar que nuestras nuevas técnicas no siempre logran reproducir todos los resultados conocidos. Podemos reproducir la mayoría de los resultados conocidos, excepto en la columna del 6, el 8 y el 12, que básicamente se conocen infinitos resultados, pues eso no lo vas a poder reproducir con la computadora, ¿no? Pero de todos los resultados que están aquí, esos 4 son los que no hemos podido reproducir con nuestras técnicas. Entonces, nuestras técnicas reproducen todos los demás números que ven ahí, mejoran esos 3 números que están en rojo, son cotas inferiores, y esas 4 en particular no se han podido reproducir. La que está en la columna del 6, bueno, la que está en la columna del 8 no me preocupa mucho, porque como les digo, en 6, 8 y 12 hay resultados teóricos que permiten como dar muchas soluciones, muchos numeritos de estos. La del 90 la estamos calculando todavía y ya lleva algunos días trabajando y ya lleva el 70% del espacio de búsqueda recorrido, entonces yo creo que ese tache del 90 lo va a poder quitar pronto. Y la del 4767 también la estamos calculando, esa no está tan claro que vaya a acabar pronto, pero se está calculando. Estos cálculos a veces tardan milisegundos, ¿no? Nanosegundos, depende en qué lugar de la tabla estés, y a veces tardan segundos, minutos, horas, días, meses, ¿no? La, la más,
La que ha necesitado más tiempo para calcularse hasta ahorita ha sido eh, este 68 que está aquí. No, este 165 que está aquí, perdón, que ocupó casi un mes en calcularse. Brendan McKay, en su artículo, donde hace muchas de estas cotas, reporta que algunas de estas tardaron años en calcularse, nada más que varios años, nada más que repartidas en muchas computadoras, lo lograron hacer en semanas, pero el tiempo de cómputo total para una sola computadora sería de años. Entonces, la situación general del asunto, y les voy a platicar, pues, qué es lo que estamos haciendo con estas técnicas de las que les he hablado, ¿no? Entonces, nuestras técnicas son especialmente útiles cuando la cosa que nos interesa se puede expresar como una conjunción de propiedades monótonas, ¿no? En nuestro caso nos interesa R regular, cuello G, ¿no? Etcétera, y mínimo. Entonces, con propiedades monótonas queremos decir, o que es monótona creciente, y esto quiere decir que si la propiedad se cumplió por una gráfica, entonces le sigues agregando aristas, se va a seguir cumpliendo sí o sí, ¿no? Ya no hay manera de que no se cumpla. Por ejemplo, si el grado mínimo de una gráfica es al menos R, le agregas aristas y eso no va a dejar de cumplirse. Por ejemplo, si el cuello de una gráfica es menor o igual que G, pues le agregas aristas y eso no va a dejar de cumplirse. Quizás se hace más chico, pero no puede hacerse más grande, ¿no? Y las monótonas decrecientes son pues, al revés. Si ya no se cumplió para una gráfica, le agregas aristas y pues, menos, ¿no? Por ejemplo, el cuello máximo, el grado máximo de una gráfica, si es menor o igual que una R y esa propiedad ya no se cumplió, quiere decir que el grado máximo de una gráfica ya rebasó R, pues le agregas más aristas y pues no se va a hacer más chico, va a subir más, si acaso, ¿no? Lo mismo con el cuello mayor o igual que G, es una propiedad monótona decreciente. Y entonces fíjense que estas cuatro propiedades, la conjunción de estas cuatro propiedades, son las que necesitamos para la gráfica que queremos, ¿no? Que sea R regular, quiere decir grado mínimo al menos R y grado máximo a lo más R, y cuello G quiere decir cuello menor igual que G y cuello mayor igual que G. Entonces, en este caso, no siempre se puede, pero en este caso se puede expresar como conjunción de propiedades monótonas. Y las propiedades monótonas son donde mejor se pueden aplicar nuestras técnicas. No todas las propiedades son monótonas, y si tenemos una propiedad que no es monótona, también podemos aplicar nuestras técnicas, pero con menos eficacia. ¿Está bien? Le vamos a llamar conflicto a un lugar en donde donde se viola una condición monótona creciente, ¿sí? Por ejemplo, esto no siempre tiene sentido, pero cuando tiene sentido así le llamamos, ¿no? Por ejemplo, tengo un vértice, si yo quiero que la cosa sea 5 regular y tengo un vértice de grado 3, pues no cumple con esta propiedad, ¿cierto? Y es un conflicto que hay que resolver, ¿no? Entonces tiene grado 3, quiero que tenga grado 5, hay que resolver ese conflicto, quiere decir que tengo que agregarle dos aristas, ¿no? A algún lado para que tenga grado 5. Y vamos a llamarle corte o condición de corte cuando se viola una condición monótona decreciente, porque una vez que llegamos a esta condición de corte, pues todo lo que estuviéramos haciendo hasta ese punto lo podemos abortar, ¿no? Porque ya agregando aristas no vamos a lograr componer esa situación. Es una condición de corte. Entonces, esto lo digo, y el asunto de ir agregando aristas es importante para nosotros porque es la manera en que construimos estas gráficas, ¿no? O encontramos que no existen. Empezamos con una gráfica con pocas o ninguna arista, y comenzamos a agregar aristas resolviendo conflictos, y cuando encontramos condiciones de corte, pues abortamos este, porque ya no tiene caso continuar, ¿no? Entonces abortamos, ¿no? Si agregamos una arista y encontramos una condición de corte, pues esa la tiramos, intentamos una manera distinta de agregar esa arista, y siempre tratando de resolver los conflictos existentes, no nomás agregamos esas listas a lo güey, ¿no? Al azar, sino siempre tratando de resolver los conflictos existentes, agregamos aristas, cuando encontramos condición de corte, descartamos esa ruta e intentamos una ruta diferente. Esa es la idea general. Para los que saben les voy a platicar el algoritmo, ¿no? De cómo funciona. Para los que saben de computación, pues lo primero que quiero decir es que es un algoritmo de backtrack, y ya con eso ya me entendieron, ¿no? Los que no saben de computación, pues les voy a explicar ahorita, que es un algoritmo de backtrack. Así que los que saben, pues me esperan tantito. Entonces voy a explicar qué cosas es backtrack, en este contexto específico al menos, y luego voy a explicar los detalles que hacen que este backtrack sea novedoso, que sea diferente a un backtrack genérico, a un backtrack que se le ocurra a uno en una tarde, ¿no? Etcétera. Entonces, primero explico backtrack, a continuación explico qué es lo que hace especial a este backtrack que estamos usando y por qué estamos obteniendo resultados que no se habían podido tener antes, ¿no? Entonces, esto que está aquí es el algoritmo de backtrack. En la primera línea pueden ver que hay una pila de casos. Sí, hay una pila de casos. Entonces, uno empieza con la gráfica vacía, ¿no? Sin aristas.
El orden es un orden que yo quiero saber si existe o no, es un orden dado. Entonces tengo la R, la G y la N dadas. Quiero saber si en ese orden existe o no una jaula. Entonces todos esos están dados. Tengo una gráfica sin aristas de orden N. Ese es como mi punto de partida. Es el caso 1, ¿no? Y todos los vértices son un conflicto, no tienen el grado que deben. Entonces me agarro un vértice, ¿no? Veo las posibles maneras de resolver ese conflicto y entonces agarro esa gráfica inicial, caso 1, y la tiro, y las varias maneras que tengo de resolver, pues son el caso 1.1, 1.2 y 1.3, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí está bien? Entonces ese es el como mecanismo, y tengo una pila de casos pendientes. En la pila empieza una gráfica inicial solamente, que es la gráfica discreta, y a medida que saco una gráfica, resuelvo sus conflictos, meto las soluciones, tengo nuevas gráficas en la pila. Para los que saben de computación, una pila, pues es una pila. Para los que no saben de computación, piensen en una pila de platos, ¿no? Los casos son como si fueran platos. Entonces saco un plato, lo resuelvo, son nada más platos, lo vuelvo a poner y saco otra vez el plato de arriba, ¿no? y lo vuelvo a meter y eso es backtrack. Entonces consta de estos pasos. Tengo una pila de casos que se inicializa. Aquí no dice que se inicializa, pero se inicializa con la gráfica discreta. Y para los que saben de jaulas van a decir, no, hombre, ¿por qué no empiezas con el árbol de Moore? Y sí, de hecho empezamos con el árbol de Moore, ¿no? Para los que quieren saber eso, empezamos con el árbol de Moore, pero no hace mucha diferencia. El algoritmo solito, si empiezas con la gráfica discreta, se da cuenta que lo primero que hay que hacer es hacer el árbol de Moore solito, se da cuenta, y luego hacer más cosas. Entonces, sí usamos el árbol de Moore, ahorra un poquitito de tiempo, pero no es muy significativo, pero sí lo hacemos, si acaso les interesaba. Pero para ideas más generales, pues pueden pensar que empezamos con la gráfica sin aristas, ¿no? Entonces, sacamos una gráfica de la pila de casos pendientes, ¿no? Son casos a analizar. Caso 1, caso 1.1, caso 2.3.1, ¿no? Así es como podemos pensarlo. Sacamos una gráfica de la pila y supongamos que es esa. Supongamos que ya ha avanzado el proceso. En cada momento, los casos en la pila son soluciones parcialmente construidas de la jaula que quiero. Entonces, deben tener grado menor o igual que 3 en este caso, y deben tener cuello mayor o igual que 5 en este caso. Estamos construyendo la 3-5 jaula, que es la gráfica de Petersen, 10 vértices en este caso. ¿Está bien? Entonces, todos mis casos en la pila de casos deben ser soluciones parcialmente construidas de la cosa que quiero. Por lo tanto, tiene que tener grado menor o igual que R, cuello mayor o igual que G, y el orden que quiero, ¿no? Entonces, saco un caso de la pila y es ese. Y luego identificamos los conflictos. Los conflictos, como dijimos, son los vértices que no tienen su grado completo todavía. Los 3 que quedan ahí en blanco ya tienen su grado completo, ya no son un conflicto. Los demás son un conflicto. Y luego, de entre los conflictos existentes, pues, elegimos uno de ellos, que es el que vamos a resolver. Vamos a elegir el que nos dé la gana. Como quiera, los que no se resuelvan de alguna manera, pues van a seguir siendo conflictos y los tengo que resolver más adelante. Solo hay que elegir cuál voy a resolver primero y cuál voy a resolver después, ¿no? Entonces todos tienen que resolver. Y el que elija en este momento, pues me da igual. Al rato vamos a ver que no da tan igual, pero en este momento me da igual cuál conflicto. Elijo ese, por ejemplo, y luego resolvemos el conflicto de todas las maneras posibles. Entonces, estas son las maneras posibles de resolver ese conflicto, es decir, de agregarle las dos aristas que faltan a ese vértice rojo que está ahí arriba, ¿no? Me van a decir que hay más maneras de resolverlo y tienen razón, pero estas son las maneras que uno puede resolver ese conflicto sin crear un vértice de grado 4 o sin crear un ciclo menor que 5, ¿no? Las maneras, todas las maneras posibles de resolverse sin romper las condiciones que quiero que se cumplan, ¿no? Entonces se resuelve el conflicto y al final se agregan esta gráfica de arriba ya la saqué de la pila y estas nuevas 3 gráficas las meto en la pila y vuelvo a empezar, ¿no? Repito. Entonces vuelvo a sacar una gráfica de la pila que va a ser una de estas 3 y aplico la mismísima idea, ¿no? ¿Hasta que qué? Pues hasta que encuentro la gráfica que busco, que ya no tiene conflictos, hasta que se acaban los conflictos, entonces ya encontré la solución. O hasta que se acaba la pila. Se acaba la pila, ¿qué quiere decir? Que ya intenté todo, nunca encontré la gráfica que quería, la pila se acabó, ya no hay más caso a considerar y por lo tanto no existe la gráfica que andaba buscando. Esas son las condiciones de terminación. Esto es backtrack, para aquellos que no supieran. Y los que ya sabían, pues aguantaron pacientemente, que bueno, ¿no? Pero, ¿qué hace especial este backtrack en particular que nos permite calcular cosas que no habían podido ser calculadas antes? Pues, déjenme ver, ahí está. Pues varias cosas, y la principal es que estamos utilizando mucho el grupo de automorfismos de la gráfica. Estamos haciendo reducciones de espacios de búsqueda utilizando el grupo de automorfismos de la gráfica. Y esto es algo que no se hace mucho porque calcular el grupo de simetrías de una gráfica se considera un problema pesado.
No se sabe que sea polinomial, tampoco se sabe que sea NP difícil, pero se considera un problema pesado. En general se considera un problema pesado. Sin embargo, los algoritmos de Brendan McKay para ello, para calcular el grupo de automorfismo de una gráfica, funcionan tan bien en la práctica que sí los podemos usar como cálculos masivamente, como cálculos intermedios para reducir casos de búsqueda. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo pienso que no se había hecho mucho esto antes por una idea de que, híjole, es que calcular ese es dificilísimo y luego los grupos pueden ser gigantescos y luego trabajar con los grupos pues, puede ser difícil, pero eso ha cambiado por varias razones. Una de ellas, los algoritmos de Brendan McKay. Vamos a ver después. Entonces, quiero volver a repasar estos pasos y decir algunas de las cosas que hemos hecho para reducir el número total de casos a considerar, ¿no? Entonces, primero, identificar conflictos. Dijimos que esos eran los conflictos, ¿no? Pero usando el grupo de simetrías de esta gráfica de arriba, nos damos cuenta que no son tantos conflictos, ¿no? Que en realidad me puedo quedar con esos conflictos nada más. De los, ¿cuántos eran? 2, 4, 6, 7 conflictos, me puedo quedar con 4 nada más, porque los otros son lo mismo, bajo un cierto grupo de simetrías. Entonces me da igual escoger el vértice de la extrema derecha superior que el vértice de la extrema derecha inferior, porque son lo mismo estas simetrías, no tengo que andar preocupando por todos ellos, y esto me reduce el número de casos a considerar. Esa es una. Otra, a la hora de resolver el conflicto, pues aquí en automático, quizás ustedes dicen, ahí tengo un vértice, resuelve el conflicto, van a decir, ah, pues son 3 casos, pero son más casos en realidad. Por ejemplo, a ese vértice le faltan 2 aristas y son 9 otros vértices, ¿no? Entonces 9 en 2 me da 36 casos diferentes a considerar, ¿no? Pero uno humano como que en automático dice, ah, pues esas cosas ni las considero porque, ¿no? Forman ciclos pequeños, porque me aumentan el grado. Entonces, si a estas combinaciones tomo en cuenta que no quiero formar cuellos chicos, se me reduce mucho el número de posibilidades, ¿no? Se me reduce a 6. ¿No? De los 36 que eran, digo, bueno, yo quiero completar estas 2 nuevas aristas para ese vértice, pero no quiero que se me formen ciclos chicos, no quiero que se forme grados grandes, ¿no? Y esas consideraciones, me faltó poner ahí que también tomamos en cuenta el grado para esta reducción, me lo reduce a 6. Pero si además tomamos en cuenta el grupo de simetrías, entonces se reduce a 3 el número total de casos. El caso aquí de en medio, ustedes pueden ver que así como conecto la arista roja para arriba, también la podría haber conectado para abajo, ¿no? Un caso diferente pero simétrico. Entonces, reduciendo por simetría, se me reduce en este caso a 3. En este caso, pues es un caso chiquito, ¿no? Que sirve para este ejemplo que tenemos, pero la n que está aquí arriba, que aquí es 9, puede ser 100 o 200 o 260 en algunos casos que hemos manejado. Y la del 2 de abajo, pues puede ser 8 o puede ser 12, ¿no? Entonces estamos hablando de que el número de combinaciones puede ser gigantesco. Si tú no haces reducciones, pues no vas a lograr avanzar mucho. Entonces, este bicho en particular, el 9-2, tomando en cuenta el cuello y tomando en cuenta el grupo que me da 3, es un procedimiento que estamos usando que se llama choose, donde le damos S, el conjunto de cosas dentro de lo que hay que elegir, K, el número de cosas que queremos elegir, ¿no? Y S sería el conjunto de vértices que no son el vértice rojo de arriba, K, el número de cosas que queremos elegir, en este caso sería 2. Gamma, pues el grupo de simetrías de la gráfica que se calcula utilizando el algoritmo de Brendan McKay. Y check es una función aparte que utilizamos para andar checando si el cuello no se me pasó, ¿no? Si se me pasó, pues descarto eso, ¿no? Entonces, esta función, choose, sk gamma check, es nuestra principal contribución. Hemos dedicado mucho, 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 mucho tiempo a pensarle a desarrollar esta función. Son más de 1000 líneas de código en total, no nada más esta función, en total. Y esta función en particular estamos utilizando muchas cosas de teoría de grupos, de las que les voy a platicar un poquito más al rato, es nuestra principal contribución. Según yo, nadie sabe calcular esta cosa, choose, como lo estamos haciendo nosotros y con la velocidad con la que lo estamos haciendo nosotros. Puedo estar equivocado, pero según yo, creo que nadie sabe hacer esto como lo estamos haciendo nosotros. Ahí es donde está nuestra principal contribución. Una cosa importante es que aquí choose, pues tal y como está escrito, parece que, de hecho, tal y como está escrito, me genera todos los casos, ¿no? De golpe. Pero en realidad no hacemos eso, sino que vamos generando un caso por vez. Generamos uno, luego generamos otro. En un momentito más les voy a explicar por qué. Pero no todos de golpe, sino de a uno en uno. ¿Por qué? Entonces ya generé uno, hago con él cosas y luego regreso y dame el siguiente y otra vez, ¿no? Y se hace esto, este choose se hace de nuevo con backtrack. Aquí estamos usando backtrack a 3 niveles diferentes. Uno ya lo expliqué, otro es este del choose y otro lo explicaré después. Entonces, para efectos de encontrar
cuántas son las soluciones posibles a mi conflicto, módulo las condiciones del problema, que son el grado y el cuello, y módulo la acción del grupo, utilizamos este procedimiento que es la principal contribución y es la razón por la cual estamos pudiendo calcular cosas que no se habían podido calcular antes. Pero además, a la hora de seleccionar el conflicto, acuérdense que eran esos 4, ¿no? Pero ahora los pinté de colores, ¿por qué? Pues porque cada conflicto pues tiene un número distinto de soluciones. Entonces el rojo tiene 3 soluciones, ya tomando en cuenta las simetrías y todo. El azul tiene una solución, el verde tiene 2 soluciones y el morado tiene 7 soluciones, ¿no? Entonces puedo escoger cualquiera para resolver, ¿no?, ese conflicto y continuar resolviendo conflictos. ¿Cuál me conviene más? Pues el más chico, ¿no? En este caso el azul, que nada más tiene una solución. ¿Por qué? Pues porque como si estuvieras en una prueba, ¿no? Tengo caso 1, caso 2, caso 3. Y luego el caso 2 se divide, ¿en cuántos casos quiere que se divida? ¿En 3? ¿En 1? ¿En 3 o en 17? Pues en 1, ¿no? Mientras menos casos, 2, mientras menos casos tengas por considerar después, menos, tanto en una demostración como en un análisis por computadora, pues mejor. Eso debería ser clarísimo, ¿no? Entonces, les recuerdo que este es un ejemplo chiquitito para efectos de la práctica, que el 9 que está ahí bien puede ser 200, y que el 2 que está ahí bien puede ser 8, cual me da unas cosas gigantescas, y que el grupo que está ahí puede ser un grupo simétrico que puede tener n factorial de elementos, ¿no? Todo eso hay que tomar en cuenta, el tamaño de las cosas puede ser brutal. Entonces, el número de soluciones, pues aquí es 1, 3, 2 y 7, ¿no? Pero el número de soluciones puede ser 54 millones para uno, para un caso 54 millones, para el otro caso 23,000, para otro caso 1, y para otro caso 3, ¿no? Entonces, por eso decía yo hace rato que calculamos estas soluciones del chus de una en una, ¿no? Porque no queremos calcular todas las soluciones del primer conflicto, que son 54 millones. Y luego todas las soluciones del segundo conflicto, que son 25,000. Y luego todas las soluciones del tercer conflicto son una. Ah, por ahí me voy, ¿verdad? Esa me conviene, por la del 1, órale. Pero no quiero calcular las 54 millones de soluciones del otro conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se calculan estas soluciones de manera transversal, ¿no? Calculo una primera solución de cada una de estas. Si alguno de ellos no tiene solución, quiere decir que ese conflicto no tiene solución y que por lo tanto puedo tirar este caso, el caso de la gráfica que agarré, ¿no? Quiero sus soluciones, no tiene, pues lo puedo tirar y agarrar el siguiente caso de la pila de casos, ¿no? Entonces, si hay alguien que no tiene solución, pues por ahí me voy y ya me ahorré calcular las 54 millones de soluciones que podría haber tenido esto, ¿no? Todo el mundo tuvo una primera solución. Ah, bueno, pues ahora le calculo a todo mundo una segunda solución. Y si alguno no tiene una segunda solución, quiere decir que el número total de soluciones para ese conflicto es de 1 y es menor que todos los demás, pues por ahí me voy de nuevo, sin necesidad de calcular las 54 millones de soluciones de uno de los casos que pudiera estar ahí. ¿Me explico? Entonces, por eso se calculan de a uno en uno y por eso se calcula esto en transversal. Y una vez que me doy cuenta cuál es el más chico, cuál es el que tiene menos soluciones. En este caso calcularía una primera solución a todo el mundo tiene. Calcularía una segunda solución al caso rojo, luego al caso azul. Ahí me doy cuenta que ese ya no tiene soluciones y ya no calculo más. Me voy por el caso azul, que sé que es el mínimo número de casos. A lo mejor hay otro con igual mínimo número de casos, pero ya no menor, ¿no? Y entonces elegir el vértice rojo para encontrar sus soluciones pues, fue una mala idea y es mejor idea escoger el vértice azul, calcular sus soluciones y decir, pues esas son las soluciones. Y también, pues esto estamos haciendo y también esto incide mucho en el tiempo de ejecución del algoritmo, ¿sale? Pues entonces esto es lo que hemos estado haciendo con esto y esta parte en particular de que estamos eligiendo cuál es el mejor conflicto para resolver es algo en lo que estamos gastando muchísimo tiempo. Es decir, nuestros algoritmos tardan mucho tiempo, gastan, o mejor aún, invierten mucho tiempo en decidir cuál es el mejor conflicto a resolver, por lo que hemos estado diciendo, ¿no? Mucho mejor resolver un conflicto que tenga una solución a uno que tenga 54 millones de soluciones, ¿no? Porque luego esas 54 millones de soluciones hay que analizarlas todas, ¿no? Entonces, el algoritmo invierte muchísimo, mucho, la mayor parte del tiempo, en decidir cuál es el conflicto que hay que resolver. Y por esta razón es que estas técnicas se prestan para dar certificados. Como decía en el resumen de la práctica, si lo leyeron, un certificado es un documento, o en el caso computacional, una cadena de caracteres, que me sirve para verificar que cierta cosa es correcta, cierto cálculo, cierta afirmación es correcta. Entonces, yo puedo tardar mucho tiempo en hacer todas mis cuentas, pero ya que la hice, ya supe en el proceso cuál fue el mejor conflicto para resolver aquí, el mejor acá, el mejor acá, el mejor allá, el mejor allá. Y si yo llevo un registro de eso, entonces eso es una cosa relativamente compacta. Puedo tener megas, unas pocas decenas de megas de tamaño,
para una computadora es muy poco, decenas de megabytes de tamaño, para una computadora es muy poco, donde ya tiene preelegidos cuáles son los mejores conflictos para resolver, ¿no? Entonces, si yo escribo eso en algún lado, un algoritmo mucho más simple que los nuestros y mucho más simple que los nuestros puede revisar ese certificado y decir, el resultado es correcto, ¿no? Van a decir, pero tu programa es correcto, ¿no? Pues espero que sí, pero la verdad es que cuando son ya más de 1000 líneas de código es complicado, o sea, es complicado garantizar la corrección de un programa, ¿no? Es complicado garantizar la corrección de una prueba. Yo he visto muchas pruebas publicadas que están mal, ¿no? Y es un poco más complicado garantizar la corrección de un programa. Entonces, nuestro programa es muy complejo, hace muchas cosas, pero si escribo en cada momento cuál es el mejor conflicto a resolver, que yo me tardo mucho en calcular, entonces un programa mucho más simple y mucho más rápido puede verificar el certificado y decir, ah, esto es correcto, porque en efecto escogí esos y rapidito encontré que la cosa es así, ¿no? Con un programa mucho más simple, que no tiene que estar todo tan mega optimizado como lo hemos hecho, y, y entonces es útil, ¿no? Para tanto nosotros como los lectores, como los revisores, estemos más seguros de que cuando decimos no hay una RG jaula de tal tamaño, que de veras no haya, ¿no? Porque cuando sí hay, bien padre, ¿no? Pues aquí está la gráfica, chécale si tiene el grado y el cuello correcto y el orden correcto, pues ya, la gráfica es un certificado de su propia existencia. Pero cuando los que estamos diciendo es no hay, y la razón es, pues hice un programa y me dijo que no hay, pues hay que ver si el programa es correcto, ¿no? Y eso, pues puede ser complejo, pero con los certificados, el programa que revisa puede ser mucho, mucho más corto y simple, puede ser unas pocas pantallas de código, ¿no? Mucho más corto y simple, correría mucho más rápido también y podría validar esto de manera como independiente. Pues eso es el asunto. Entonces, a continuación, pues me toca hablarles del chus, que es como nuestra principal contribución, pero no voy a poder hablar con todo el detalle que hubiera querido, porque chale, pues porque se me vino el tiempo encima, entonces ya no pude terminar de hacer todo esto. Y además calculé que no me iba a dar tiempo, a lo mejor me equivoqué en eso. Ah, son 45 minutos, me quedan 5 minutos, entonces sí, está perfecto. Y no hubiera podido hablar de esto, este, si lo hubiera preparado. Entonces, ¿qué onda con el chus? El chus les dije, pues es la parte medular de este algoritmo. Y básicamente recibe un conjunto S, un número K, un grupo de permutaciones gamma que actúa en el conjunto S, y una función checa, que en este caso me sirve para validar que no rebase el grado y que no forme ciclos pequeños en cada momento. Y entonces, eso quiere decir que tiene que tener a mano la gráfica, ¿no? Para esta gráfica con estos vértices. ¿Y por qué escojo conjuntos de vértices? Porque tengo un conflicto, a ese conflicto le quiero agregar 3 aristas nuevas, tengo que escoger 3 aristas, 3 vértices de entre todas las demás para formar arista con ese, ¿no? Entonces, básicamente estoy escogiendo vértices del conjunto de candidatos que pueden ser vecinos de ese conflicto, estoy cogiendo cada vértices para completarlo, ¿no? Su vecindad. Entonces, es exactamente esto lo que hay que hacer. Y es la parte modular del asunto. Entonces, lo primero que a uno se le ocurre es, saber, pues genero todas las K subconjuntos de ese, y luego retiro de ahí todos los que me formen cuellos chicos. Normalmente el grado grande no se forma porque ya de origen descarto eso siquiera como candidatos para resolver el conflicto, ¿no? Entonces, podemos hacerlo mismo con el cuello, pero no es lo mismo hacerlo estáticamente y decir, a ver, esta arista me forma un ciclo chico, la descarto. Eso sí puedo. Pero cuando 2 aristas que estoy agregando me forman entre las dos un ciclo chico, pues eso no lo puedo descartar más que dinámicamente. Por eso ahí se está poniendo eso. Y entonces decía, genero todas las casos conjuntos, número 1, número 2, quito todas las que me formen cuellos chicos, y número 3, divido eso en órbitas y me hago un representante de cada órbita de la acción del grupo para obtener lo que quiero. Pues es una manera correcta de hacerlo, pero es extremadamente ineficiente. Y no se puede hacer así. Acuérdense que la S puede ser 100, 200 y la K puede ser 8, entonces estamos hablando de unas cosas realmente gigantescas que no se van a poder calcular así de ninguna manera, ¿no? Cualquier cosa que sea de a más de 1000 millones, difícilmente. No me presiono. Tengo más de 10 minutos, no me presiono. Sí me presiono porque se me va el avión, pero bueno, está bien, no me presiono. Vamos bien de tiempo. Entonces, puede ser gigantesco el número de K subconjuntos de AES. Para los que no tienen mucha idea de qué onda con la computación, pues una computadora hace más o menos 1000 millones de operaciones por segundo. Operaciones básicas, con sumar, restar, ¿no? Entonces, si algo rebasa los 1000 millones,
pues ya se va a tardar un segundo, ¿no? Y si son 1.000 millones de veces 1.000 millones, cosa que puede ocurrir con facilidad, que estamos hablando ya de los millones, billones, trillones en español, que serán quadrillions en inglés, ¿no? Eso ya va a tardar 32 años, suponiendo que fueran puras operaciones elementales de sumar y restar y cosas así. Y no son cosas de calcular conjuntos y órbitas y no sé qué, más complicado, ¿no? Mucho más complicado. Entonces, típicamente, cuando quiero hacer 1.000 millones de cosas, pues ya estamos en el límite de las capacidades de las computadoras, ¿no? Entonces, 1.000 millones es algo que con gran facilidad puede cumplirse y rebasarse, ¿no? A la hora de que estamos hablando de las combinaciones aquí, ¿sí? Entonces, ok. Y además son operaciones pesadas, muchas de las que estamos haciendo, calcular grupos, calcular estabilizadores, eso. Entonces, 1.000 millones multiplicado por lo que me tardo en cada una de esas cosas, que no son operaciones elementales, ¿no? Mejor idea es, en lugar de generar todo, las casos conjuntos los voy generando, y esto de los voy generando otra vez quiere decir backtrack. Empiezo con mi lista vacía y le agrego un elemento. De los K que quiero agregar, agrego un elemento. Primera posibilidad. Y si ese elemento me forma una nueva arista con un conflicto, y si ese no me forma, ¿cómo se llama? Ciclos chicos, qué bueno. Y si ese no es equivalente a uno que ya he considerado previamente, qué bueno, pues agrego un segundo elemento. Si estos nuevos dos elementos no forman ciclos chicos y no fueron considerados previamente bajo la acción del grupo, entonces agrego un nuevo elemento. Y si ya con este nuevo elemento estamos construyendo un K conjunto, ¿no? Llevo 3, a lo mejor K es 20, 10, no sé, ¿no? Entonces agrego un tercer elemento. Y si este tercer elemento ya me produce un cuello chico o bajo la acción del grupo de permutaciones es equivalente a uno que ya consideré previamente, digo, no, pues entonces este ya lo descarto, ¿no? Y ya no sigo agregándole posibilidades, sino quito ese último y agrego una posibilidad diferente para eso. Eso es de nuevo backtrack, ¿no? Avanzo hasta que no puedo, y descarto cuando no me funciona, y vuelvo a avanzar con posibilidades diferentes cada vez. Entonces a eso me refiero con ir generando, no genero todos los casos conjuntos, sino que los voy generando y voy checando a medida que los voy construyendo si se viola la condición del cuello o si ya lo consideré previamente, según la acción del grupo, y a eso me refiero con ir reduciendo. Entonces, lo mismo, pero con backtrack y abortando, ¿no? Con la condición de corte del cuello, abortando cada vez que ya me formé un ciclo chico. ¿Sí está bien? Eso es menos mala idea. Pero todo es mala idea, porque dice reducir usando el grupo, usando la órbita del que conjunto. Si yo tengo 3 elementos y tengo un grupo de permutaciones, acuérdense, los grupos de permutaciones pues, pueden ser gigantescos, ¿no? Del orden de n factorial, donde n es el número de bichos que estoy considerando, ¿no? N factorial. Así de grandes pueden ser. Ya tengo 3 elementos y uno dice, bueno, tengo 3 elementos. ¿Cómo sé yo si no lo consideré previamente? Por ejemplo, el 1, 3, 4. A lo mejor es equivalente bajo la acción del grupo al 1, 2, 3. Y como es lexicográficamente menor, ya lo consideré previamente. Y ya supe si hubo o no hubo solución. Entonces ya puedo tirar este caso porque ya lo consideré previamente. Pero lo que dice ahí es usando la órbita, eso quiere decir que me agarro el 1, 3, 4 y le aplico la acción del grupo y comienzo a obtener un montón de ternas y veo si alguna de esas ternas es lexicográficamente menor. Esto, pues, es una menos mala idea que la anterior, pero es mala todavía, porque la órbita de los K conjuntos parciales, los J conjuntos o K' conjuntos, ¿no? Que estoy construyendo, la órbita puede ser muy grande, de nuevo. La órbita puede ser todo el conjunto de K subconjuntos. Entonces, eso puede ser muy, muy grande. Entonces tampoco es muy buena idea, no va a tardar mucho. En lugar de eso, hacemos lo mismo, pero usando este procedimiento que llamamos previously considered. O sea, dado un conjunto X y un grupo, quiero saber si existe un elemento del grupo que al actuar en el conjunto X lo convierte en un conjunto que es lexicográficamente menor que X. Si eso ocurre, quiere decir que este conjunto ya lo consideré previamente, porque los conjuntos estos se consideran en orden lexicográfico. Si ya lo consideré previamente, es un caso, es equivalente a un caso previo. Es como cuando uno está haciendo una prueba y uno dice caso 3, pues este es equivalente al caso 1, ¿no? Entonces ya, punto. Me sigo con el siguiente caso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y entonces me falta explicarles, pues, qué cosa es esto del previously considered, ¿no? El previously considered básicamente es esa función que está ahí, que si pudiera escribirla así sería padrísimo, que básicamente regresa falso verdadero. Y lo que me dice si es falso verdadero es, ¿existe o no un elemento gamma del grupo de permutaciones, o sea, una permutación, que cuando el conjunto lo hago actuar con esa permutación, me lo convierte en un conjunto lexicográficamente menor. Este menor es menor lexicográfico entre conjuntos. Eso quiere decir que me agarro los dos conjuntos, los ordeno
Y entonces comienzo a ver primer elemento, ¿son iguales? Ok. Segundo elemento, ¿son iguales? Ok. Tercer elemento, ¿son iguales? Ok. Están ordenados los conjuntos. Y luego, cuarto elemento, este es menor. Ah, pues entonces este es lexicográficamente menor que este otro. Y la pregunta es esa. ¿Existe una permutación dentro del grupo de permutaciones de la gráfica que haga que este conjunto X que estoy considerando para construir mi K conjunto, que es más grande en general, que lo convierta en un caso previamente considerado, como dice ahí, previamente considerado? Y para ello, pues estamos usando un montonal de técnicas y teoremas, que ya no les voy a poder platicar en detalle, pero se los pongo aquí rápidamente. X, hay que considerar, pues es un conjunto, ¿no? De vértices X1, X2 hasta Xn, donde ya están ordenados. X1 es menor que X2, X2 menor que X3, etcétera, ¿no? Considerando eso, pues los teoremas que hemos estado son estos. Les voy a platicar rapidito. Y están un poco técnicos. Yo hubiera querido tener tiempo de dibujárselos, ¿no? Porque, ¿no? Algo más pictórico, que se entiende más fácil. No tuve ocasión no tuve oportunidad en esta ocasión. Disculpen, no tuve oportunidad en esta ocasión. Pero básicamente, el primer parteaguas en la historia de la humanidad es el algoritmo de Schreier-Sims. Sin él, todo lo que estamos haciendo sería completamente imposible. Este es un algoritmo de 1970. Es impresionante. Y es muy bonito, además, muy simple, muy elegante, muy bonito y muy eficiente. Porque fíjense, cuando uno ve la condición aquí que uno quiere checar, ¿existe o no una permutación en el grupo G tal que cualquier cosa? ¿No? Existe una permutación en el grupo, pero el grupo puede ser gigantesco, puede ser tanto como n factorial. Entonces, a ver, recorre sus elementos para determinar si alguno cumple con la condición. Es imposible, ¿no? Para todos fines prácticos es imposible recorrer todos los elementos de los grupos que vamos a considerar. Con frecuencia son grupos simétricos o cosas parecidas, ¿no? Gigantescos, n factorial de tamaño, donde n son los bits que estoy considerando, el grupo tiene n factorial. Recorrerlo, pues imposible, ¿no? Entonces, la gente que se dedica a álgebra computacional desde los 60s, y en los 70s en particular, y después le siguen trabajando, le han trabajado durísimo. En particular, Sims, que escribió este algoritmo basado en el lema del subconjunto de Schreier, y que permite calcular cosas de grupos, órbitas, transportadores, estabilizadores eficientemente, ¿no? O sea, cosas como esta no es algo que se sepa calcular eficientemente. Esa es nuestra contribución, de hecho. Esa es nuestra contribución. Pero si la X en lugar de ser un conjunto es un vértice, pues aún así no parece que esta condición la podamos calcular eficientemente así nomás, porque otra vez recorre todo el grupo a ver a qué hora la X, aunque sea un vértice nada más, no un conjunto, aunque sea un vértice, a qué hora una permutación manda uno de estos en el otro, ¿no? Y bien, la gran contribución de estos señores, Sims es el que hizo el algoritmo, Schreier es el que hizo el teorema en el que se basa el algoritmo, pues sí, con este mismo algoritmo, un único mismo algoritmo, puedo calcular órbitas, transportadores, estabilizadores y un montón de cosas más eficientemente. Y eficientemente quiere decir que no depende del tamaño del grupo. El tiempo de ejecución no depende del tamaño del grupo. El grupo puede tener orden n factorial y a los algoritmos les vale queso. Es completamente increíble, impresionante. ¿De qué sí depende? Depende del grado del grupo. El grado del grupo de permutaciones es el número de bichos que están permutando, o sea, la n. No la n factorial, sino la n, ¿no? Y depende del grado del grupo. Depende del logaritmo del orden del grupo. Entonces, n factorial logaritmo me da más o menos n log n, ¿no? Bajísimo. Depende del número de generadores del grupo. El número de generadores pues, puede ser 3, 4, ¿no? Muy chiquito, comparado con el orden del grupo. Resulta que cuando calculas estabilizadores con este procedimiento, el número de generadores comienza a crecer, pero no de manera factorial, ¿no? O sea, hay un detalle de que si crece muy grande, entonces tus algoritmos son menos eficientes, pero si quieres reducir esto a un número más pequeño de generadores, te cuesta también. Y de hecho, en nuestros experimentos cuesta más tratar de reducir el número de generadores de un grupo que usarlo tal cual con muchos generadores, ¿no? Entonces, el algoritmo de Schreier-Sims es un algoritmo maravilloso que me permite, sin lo cual no hubiera sido posible ni siquiera empezar este trabajo. Entonces, esa es como la principal cosa, esto es de los años 70. Ha habido muchas versiones desde el algoritmo original. La versión que se usa actualmente utiliza método de Monte Carlo, que es muchísimo más rápido en promedio, ¿no? Ocasionalmente puede tardarse lo mismo que los anteriores, pero muchísimo más rápido en la práctica, casi siempre, ¿sí? Y bueno, estos teoremas otros, los del 1 al 4, sí son nuestros, de Marlene y mío. Y el primero dice, si yo tengo un prefijo de un conjunto, son conjuntos. Prefijo quiere decir, me agarro un conjunto, tiene algunos elementos,
ordénenlos, considero que están ordenados, y me agarro los primeros de esos, algunos de los primeros. Eso es un prefijo, como si fuera cadena, un prefijo. Si tengo un prefijo, si un conjunto es un prefijo de otro conjunto, y además este conjunto ya fue previamente considerado, el X, entonces el Y también ya fue previamente considerado. Es muy importante porque mis K conjuntos los estoy construyendo con backtrack, ¿no? De manera, les voy agregando cosas. Entonces, en algún momento decido que este trozo de conjunto, que todavía no es el que quiero, ya fue considerado previamente, no necesito seguir agregándole cosas para ver si más adelante hay uno que no fue considerado previamente. Entonces, de nuevo, este es crucial, sin él no se podría hacer nada. Otro es este que se ve muy técnico y es el que hubiera querido dibujarles, pero te los explico. Para que un conjunto como este X haya sido considerado previamente, quiere decir que hay una acción del grupo que lo manda en uno que es lexicográficamente menor. Y si es lexicográficamente menor, quiere decir que el primer elemento, el primer elemento es igual. A ver, así. El primer elemento es igual. El segundo elemento es, por ejemplo, el primer elemento es igual, el segundo elemento es igual, el tercer elemento es igual, y el cuarto elemento ya no, y este es más chico, ¿no? Por ejemplo. Y el quinto elemento es igual o menor o mayor, ya no importa, ¿no? Pero en algún momento el tercer elemento, este es más chico y todos los anteriores son iguales. Entonces, ¿qué necesitamos para que este que está aquí, que es más chico, que le gana ahí en el tercer o en el cuarto elemento, qué necesitamos para que ese sea el resultado de agarrar este conjunto y mandarlo para allá utilizando un elemento del grupo de permutaciones? ¿Qué necesito? Pues necesito que necesito que alguien vaya a pegarle a este que está aquí, ¿no? Alguien de estos del conjunto vaya a pegarle a este que está aquí, bajo la acción del grupo. Y además todos los anteriores también. De tal manera que cuando hago la comparación lexicográfica, el primero es igual, el segundo es igual, el tercero es igual, el cuarto, ya este es menor que este. Y para que este sea menor que este, necesito que este cuarto que está aquí, no ocurre de este lado, ¿no? Que el cuarto que ocurre acá es más grande que este cuarto que ocurre de este lado. Necesito que haya un hoyo ahí. Necesito que haya un hoyo, ¿no? A este elemento del grupo se queda igual, este se queda igual, este se queda igual, y aquí estoy cubriendo un hoyo que no estaba en el conjunto inicial utilizando la acción del grupo. Entonces a ese hoyo le llamamos Z. Tiene que haber un hoyo que está entre dos del conjunto original, de tal manera que alguien del conjunto original va y le pega a ese hoyo con la acción del grupo, y además todos los que están antes del hoyo, también alguien va y les pega en la acción del grupo. Entonces esto es una caracterización de cuándo ocurre esta propiedad que nos interesa. Un teorema muy simple, pero muy necesario, es que para nuestros propósitos basta considerar cuando el último de los elementos de mi grupo, el XN, el último, participa de entre los que van a tapar o al hoyo o a los interiores del hoyo. Él es un partícipe de eso, ¿no? Porque tengo que tapar el hoyo y los interiores del hoyo, y los demás puedo taparlos o no taparlos, me da igual, ¿no? Entonces, algunos de estos los voy a usar para eso y otros me van a sobrar. Entonces, basta considerar el caso en donde el último de ellos es partícipe de los que sí hay que cubrir con la acción del grupo. ¿Por qué? Porque esto se está haciendo con backtrack. Entonces, cada vez que agrego un elemento, ¿no? Checo si ocurre o no ocurre la condición. Y si antes no ocurría y le acabo de agregar un nuevo elemento y ahora sí ocurre, quiere decir que este que acabo de agregar tiene que ser partícipe de eso, fuerzas, ¿no? Y esto me permite implementar las cosas eficientemente en el backtrack. Y así como está la cosa, todavía sería imposible hacer lo que estamos haciendo. Porque imagínense que tengo dos vectores, ahora voy a hablar de vectores, aquí la flechita quiere decir que son vectores, ¿no? No les voy a explicar la conexión entre los vectores y los conjuntos en este caso, porque no voy para tanto, pero tengo vectores, y eso quiere decir que no quiero que el conjunto vaya en el conjunto bajo la acción del grupo, sino que quiero que el primer elemento, bajo la acción del grupo, va al primer elemento, y el segundo va al segundo elemento, el tercero va al tercer elemento, etcétera, ¿no? Entonces hay una relación ahí entre cuándo ocurre esto entre conjuntos y cuándo ocurre esto entre vectores. Y en el caso de vectores es mucho más fácil de calcular, pero gracias a este teorema, ¿no? Porque básicamente quiero que este vector vaya así, derechito, primero con primero, segundo con segundo, al segundo vector utilizando un elemento del grupo, ¿no? Entonces, para ello quiero calcular si hay algún elemento del grupo primero que me mande primero en primero, ¿no? Yo se llama un transportador, ¿no? Cuando tengo algo como esto, decimos que gamma es un transportador, perdóname, gamma es un transportador que me transporta el X sub K sub 0 en Z, ¿no? Lo transporto. Entonces quiero un transportador del primer Y1 al primer X1. Ahora, ya lo encontré. Y luego quiero que ese mismo me sirva para X2, Y2, X3, Y3, y de repente no sirve para X4, Y4, pues mala onda. Busca otro transportador, ya tienes otro transportador.
Ahora quiero que ese mismo me sirva para X12 y no me sirve. Entonces busca otro. Entonces de nuevo tengo que recorrer todos los posibles transportadores. Y es un problema porque si tienes un transportador, el número total de transportadores es igual es del tamaño, del orden del grupo de estabilizadores de este de acá. Y los grupos pueden ser del orden, no del grado, del orden del grupo del estabilizador de la X1, ¿no? Y entonces recorrer todos los posibles transportadores que mandan Y1 en X1 para ver si alguno de ellos me transporta a los demás adecuadamente, es completamente impráctico porque el conjunto de transportadores, un par de vértices específicos puede ser gigantesco, ¿no? Entonces, en lugar de eso, hay un algoritmo ávido que resuelve este problema. Ávido, un algoritmo ávido. Para los que saben de algoritmos quiere decir que no tengo que usar backtrack, simplemente ¿no? Resuelvo algo y luego resuelvo, todo para adelante, todo derechito, sin retroceder, y o lo logro a la primera o no se puede, ¿no? Un algoritmo ávido para ello. Y este algoritmo ávido requiere no una gama que transporte todos en todos, sino una primera gama, esto que está aquí es para todas las is, ¿no? Todas las variables que no estén cuantificadas quiere decir existen, ¿no? Entonces, por acá, Gama 1, gama 2 existe, ¿no? Por aquí a la izquierda existe una gama, sí, solo sí, existen gama 1, gama 2, gama 3, ¿no? Entonces gama 1 transporta Y1 en X1, padrísimo. Y gama 2 no transporta Y2 en X1, gama 2 transporta Y2 elevado a la gama 1, lo transporta en X2, y Y2 tiene que estar en el estabilizador, esto que está aquí significa en el estabilizador de X1, otra vez, en el estabilizador de X1. Y gama 3 tiene que transportar a gama 1 elevado a la gama Y3 elevado a la gama 1 elevado a la gama 2, eso lo tiene que transportar a X3 y tiene que estar en el estabilizador de X1, X2 y X3, digamos, ¿no? Entonces la idea es un lema, teorema, de nuevo, sin el cual sería completamente imposible poder hacer estas cosas que hicimos. Y todos ellos son imprescindibles. Y hay muchos más, hay mucho trabajo acá. Y la última vez que revisé la tesis de Marlene tenía ya como 29 teoremas de cosas que están utilizando para garantizar la corrección de los algoritmos. Y además hay mucha experimentación detrás, meses y años de experimentación y de andar viendo si la idea que suena bien en la teoría también es buena en la práctica. Y mucha revisión estamos usando GAP para hacer esto. Y GAP tiene preprogramadas muchísimas cosas de teoría de grupos, pero, y además tiene fama de ser imbatible. Si GAP sabe hacer algo, no le vas a ganar. Algo de grupos, no le vas a ganar. Tiene fama de ser imbatible y sin embargo, calcular transportadores de enteros es algo que tuvimos que reprogramar, porque tal y como estaba en GAP, era ineficiente para nuestros propósitos. Utilizamos directamente el algoritmo de Strive-Sims para calcular transportadores cuando son vértices en vértices. Y ya, ahora sí con esto es a todo lo que tenía que decir. Reprogramar cosas de GAP es algo que nos sorprendió, pero sí fue muy efectivo. Perdón, Mica. Pues qué chido está tu plática, ¿eh? Y qué chido está este trabajo que están haciendo. Se ve complicadísimo, ¿no? No, Hay una parte ahí de álgebra hay una que parte sí muy está algebraica. cañón. Ajá. Es mucha teoría de gráficas, mucha álgebra, teoría de grupos y Y mucha mucha computación, sí. algoritmo y todo eso. Sí, no, no, sí está cañón. ¿Hay alguna plática, alguna pregunta para Miguel? Dime, digo. Oye, Miguel, está bien padre, pero una pregunta, ¿por qué no han sacado cotas superiores? O sea, ¿es muy grande el número de minutos que les lleva? ¿O por qué no se han metido con las cotas superiores? Estos algoritmos funcionan mejor cuando los parámetros son más chicos, ¿no? Entonces, si déjame, me voy aquí a la rapidito. Y son cosas que crecen exponencialmente. El problema crece exponencialmente, ¿no? Entonces, aquí tengo algunas cotas. Para 106 lo hago de volada. Para 100, ¿no? De volada a lo mejor unos segundos. Para 100, no me acuerdo ahorita, ¿no? Para 108 a lo mejor me tardo unos minutos. Para 110 a lo mejor me tardo unas horas. Y para 112 me va a tardar unos días y luego unos meses y lo súbete hasta 152. ¿Cuánto me va a tardar, no? Claro que es posible que yo me agarre, bueno, 152 existe un ejemplo conocido de este tamaño, ¿no? Me voy a 150 y lo echo a andar. Entonces, completar todo el espacio de búsqueda me puede tardar milenios. Eso ocurre con facilidad con este tipo de problemas.
Me puede dar milenios o millones de años, ¿no? Pero a lo mejor tengo suerte y encuentro rápido, ¿no? Está bien, puede ser. No lo hemos intentado, a lo mejor hay que intentar. Bueno, lo hemos intentado, pero muy poquito. ¿Por qué lo hemos intentado muy poquito? Porque estos algoritmos están optimizados para búsquedas exhaustivas. Si yo quiero encontrarme así como por suerte alguna jaula de 150 vértices, en el caso 557, 150 vértices, me quiero encontrar una RG gráfica como por suerte, entonces el algoritmo que hay que usar para eso es diferente. Los algoritmos que hay que usar, está optimizado para una búsqueda exhaustiva, entonces empieza por el principio y termina por el final, aunque al principio es menos probable que te encuentres tu solución. La solución va a estar en medio. Entonces, si quieres encontrártela como al azar, como voy a tener suerte y me la voy a encontrar, los algoritmos que se usan para eso son otros. Y podríamos trabajar en eso, pero no hemos trabajado en eso. Que es como se encuentran muchas de las cotas superiores. O sea, utilizan algoritmos aleatorizados, en donde quieren tener suerte de encontrársela y tienen suerte se la encuentran, ¿no? Eso se ha hecho mucho. Ahí no sabríamos qué cosa nueva aportar. Ok, muchas gracias, Miguel. Está muy padre, ¿eh? Felicidades también a ti y a Claudia. ¿No? Y estamos calculando todo el tiempo. Miren, aquí estoy, no sé si ven, aquí estoy calculando todas estas 4 cálculos que estoy haciendo. Cualquiera de esos que termine, me mejora una cota inferior conocida. Este de arriba ya lleva el 70% de avance en 25 días, ¿no? Este lleva el 52% de avance del espacio de búsqueda en 25 días también. Este lleva 0.5% de avance en también 25 días, pero este de acá arriba lleva un día nada más porque acaba de ganar, ayer nos mejoró la cota del 164 y ahora es 165, ¿no? Entonces ya ayer, después de 24 días, mejoró la cota esta del 164 y ahora vamos por la de 165. Entonces, estas estamos calculando todo el tiempo, ¿no? Y estas otras de acá son las 3 de las 4 que les dije que no habíamos podido, que son resultados conocidos, pero que no hemos podido reproducir con estas técnicas, pues ahí van. Este lleva 74%, este seguro sale. Pero este nomás 6% en 3 días, a lo mejor sale. Y este 2.9% también en 3 días, probablemente sale. Son las cosas que les dije que no habían podido reproducir, pero a lo mejor al rato sí podemos, ¿no? Acuérdense que Brendan McKay reportó tiempo de años para algunas de esas cuentas, ¿no? Claro, hace algún número de años atrás también, con computadoras menos potentes. Eso me da vergüenza decirlo, pero sí, así también es eso, ¿no? Entonces reportó tiempos de cálculo de años, y bueno, aquí llevo algunos días tratando de reproducir esos resultados que no los puedo reproducir. No sé si hay alguna otra pregunta para Miguel. Y yo tengo una. ¿Dónde podemos leer más al respecto de esto? ¿Ya escribieron algo? ¿Ya lo tienen público? ¿Tienen un repositorio? ¿Qué onda? Ok, te lo puedo mandar. No tenemos un repositorio de esto, pero te lo puedo mandar. Número uno. Número dos, podemos platicar cuando gustes. Número tres, seguro vas a revisar la tesis de Marlene cuando esté lista. No Muy tenemos un artículo de esto escrito todavía, porque todavía estamos en la fase de optimización. ok. Todavía hay un montón de cosas que se pueden mejorar. La parte de los certificados es una excelente idea, pero no la hemos implementado, por ejemplo. Entonces, todos estamos en una fase de optimización, ¿no? El Sí, artículo lo de los certificados está cañón porque estás en algo de QNP. Entonces, bueno, yo he estado contando el número de nodos que se consideran usando la ruta óptima de las elecciones que usamos y son del orden de pocos millones, 4 está muy millones. interesante. Entonces el certificado va a ser de 20 millones, 20 megas, ¿no? Sí, 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 sí. No, padrísimo. Los Y peorcísimos casos son de 400 megas, entonces va a ser unos cuantos gigas. Todo es realizable. órale, pues sí, rólalo, pero híjole, con documentación, porque si no me voy a perder horrible, pero sí estaría padre. Y pues me uno a las felicitaciones, porque este trabajo para ti y para Marlene, porque es de una profundidad técnica fuerte, pero en muchas dimensiones, ortogonales generalmente. Entonces, eso está muy canijo, la verdad. Sí, está Se padre. hicieron algo muy, muy padre. Y computacionalmente estamos usando programación dinámica masivamente, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí, eh, sí. pero masivamente y bueno, un montón de técnicas que están usando. Sí, solo en lo algorítmico, el trabajo, solo lo algorítmico es destacable, solo lo algorítmico, pero luego viene lo algebraico y luego viene lo de teoría de gráficas, entonces está muy bien, Sí, está padre. Estamos contentos. excelente. Pues si no hay más preguntas,
Ahí es Ismael y Yo, Julián. La manita. Perfecto. una pregunta, Miguel. Digo, igual es completamente desconocimiento, pero ¿qué tan plausible es paralelizar o distribuir este algoritmo? Mucho, mucho. Es fácil de hacer. Pero como estamos todavía en fase de optimización, todavía, de repente hacemos un cambio en una línea, y ¡pum! Se vuelve 20% más rápido. Es increíble, ¿no? O sea, todavía estamos en fase de optimización, entonces no creo que sea el momento adecuado para paralizar, pero es muy fácil paralizar este tipo de problemas. Pues, Además, gracias. todas las computadoras ahorita son paralelas. Esta computadora tiene 32 núcleos. Esta computadora en la que estoy hablando ahorita tiene 32 núcleos. Y por eso puedo hacer estas 4 cuentas pesadas y estas otras 3 cuentas pesadas. Y además tener un video con el que estoy hablando con ustedes sin que eso afecte el rendimiento de ninguno de los procesos, ¿no? Puedo tener hasta Sí, 30 y tantos procesos simultáneos sin bronca. súper. Entonces, sí, Bueno, muchas gracias y me uno a las felicitaciones. vale. Ismael, ¿Qué tal, Miguel? Oye, nada más una preguntilla. Mencionaste que en este algoritmo que están usando, que es el Shade Sims, es el que están utilizando para esta implementación, pero si entonces, entendí correctamente, mencionaste que hay una variante que usa el método de Monte Carlo y que esta variante parece ser que también da muy buenos resultados, ¿no? Entonces entiendo que esa es como una mejora que se puede hacer. ese es el método de Monte Carlo del algoritmo, o sea, la variante de Monte Carlo del algoritmo Share Sims es el que se usa en GAP, que es lo que utilizamos nosotros. Ah, ok, entero, ok. Y también estamos usando el código de Brendan McKay para somorfismos de gráfica. Estamos usando mucho código que no es nuestro y mucho código que es nuestro. Más de 1000 líneas de código. Ah, ok. No, pues está súper interesante, es un trabajo increíble. Muchas gracias. Ahora sí creo que no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, Miguel. Estuvo Gracias. súper bonita tu plática y muchas felicidades por el trabajo Vale. Muchas para gracias. los dos. Muchas gracias. Entonces, pues con esto terminamos y mucha suerte en Lagos. ¿Sí?